Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Voces y Propuestas, Elecciones 2021, Ecuador. En unas semanas, en unos días, asistiremos a las urnas para las elecciones generales en Ecuador 2021. Les damos la cordial bienvenida a este tercer programa dedicado a escuchar las voces de las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Hemos dedicado esta serie de programas a llevar a ustedes las voces de aquellas comunidades, colectivos, organizaciones sociales que están antes y estarán después del siguiente gobierno en Ecuador y cuyas demandas históricas sobre derechos esperan que incida en la agenda tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional. Mi nombre es Jorge Cano, parte del equipo de Wambra Medio Digital Comunitario. Nuevamente les doy la bienvenida este día martes 26 de enero en este nuevo horario. A partir de las 8 de la mañana estaremos los martes y jueves durante unas semanas para seguir conversando con varios colectivos y organizaciones. Como ya lo he dicho, mi cordial saludo, y no la tenemos por acá, a nuestra compañera Luisana Aguilar. Lamentablemente se encuentra con un problema familiar. Su padre, como tantos familiares que tenemos en Ecuador, se encuentra enfermo, contagiado de la COVID-19 en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Un saludo fraterno muy caluroso para nuestra compañera Luisana Aguilar. Esperemos tenerla en el próximo programa. Iniciamos entonces. Sabemos que mucha gente se está conectando en esta mañana, no solo organizaciones sociales, la ciudadanía, que es importante escuchar estas voces que han continuado con procesos colectivos, sociales, sus demandas, sus exigencias, incluso en medio del contexto de la pandemia. En el año 2020, muchas organizaciones continuaban articuladas exigiendo estas demandas hacia la Asamblea Nacional. Varias reformas que se dieron en el 2020, por ejemplo, las reformas al trabajo, a los asuntos laborales, el Código del Trabajo, la llamada Ley Humanitaria, afectaron directamente a estos grupos sociales. Eso es lo que les vamos a comentar en esta mañana. Me estaban informando un tema del audio. Estamos por acá. Tenemos ya varias personas conectadas. También les contamos que estamos con nuestros entrevistadas en esta mañana. Vamos a conversar con Irma Bautista Nazareno, ella coordinadora nacional de organizaciones de mujeres negras, CONAMUNE. También nos encontramos ya en conexión, ya nos encontramos en conexión con Jorge Acosta. Él es coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Campesinos y Bananeros, ASTAG. Estamos a la espera en unos minutos también de Blanca Chancosa. Ella lideresa parte del movimiento indígena, lideresa histórica del movimiento indígena, que ha tenido ya desde los años 90, pero en estos últimos años también, desde el 2015, un rol importante, protagónico en las movilizaciones, en exigencia a políticas públicas que beneficien los derechos de las comunidades. Entonces, vamos a iniciar este recorrido informativo. Le agradecemos a Pepe José Mosquera, que se encuentra en controles, nuestra compañera Camila Albuja, Roberto Chávez, que se encuentra en redes sociales, y Verónica Calvo Piña. Vamos a iniciar con el primer video. Este video nos da un contexto antes de ir ya a la conversación con nuestros entrevistados de este día, con Irma Bautista y con Jorge Acosta. Vamos a ir con un video que nos da el contexto de cómo llega el voto de los pueblos y nacionalidades en Ecuador, reconociendo que este es un país intercultural, es un estado plurinacional, reconocido en la Constitución, en los cambios que se dieron en la Constitución en el año 2008, y la consolidación de un estado plurinacional e interculturalidad
¿Qué significa? ¿Qué políticas deben implementarse para que esto sea efectivo? Y no solo sea letra muerta en la Constitución, en un documento que de paso varias organizaciones, movimientos políticos en la actual campaña han dicho que cambiarán. Vamos a ver entonces este primer reporte con Camila Albuja aquí en Voces y Propuestas Elecciones 2021. En esta época electoral hemos escuchado varias propuestas, pero las personas indígenas, afros y negras ¿están realmente visibilizadas o tomadas en cuenta en estas propuestas de los y las candidatos? Recordemos información importante. En Ecuador desde el 2008 se declara al país como un estado plurinacional. La interculturalidad es el reconocimiento que tienen las diversidades étnicas en una sociedad. Al declarar al Ecuador como un estado plurinacional, debería haber el reconocimiento de esas diversidades en el ámbito de los derechos. La plurinacional, según la CONAIE, es un sistema de gobierno y un modelo de organización política, económica y sociocultural que propugna la justicia, las libertades colectivas e individuales, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad y todas sus regiones y culturas. Se basa en el reconocimiento jurídico, político y cultural de todas las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. La población indígena en el Ecuador representa el 7%, es decir, el 1,1 millón de personas, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. El 24,1% de la población indígena vive en la Amazonía. La nacionalidad con más habitantes es la nacionalidad quichua. De ellos, el 60,3% viven en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte y el 78,5% de ellos viven todavía en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. Por otro lado, el país también está conformado por el pueblo negro y afrodescendiente. Las personas negras y afrodescendientes representan al 7,1% de la población ecuatoriana, con 1.120.000 habitantes. Este pueblo está ubicado en todo el país, principalmente en Guayas, Pichincha y Esmeraldas. ¿Sabías que nos encontramos en el decenio afro? Pues sí, las Naciones Unidas decretaron el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero del 2015 y terminará el 31 de diciembre del 2024. Esta conmemoración busca el reconocimiento de los derechos, la erradicación de toda forma de discriminación y la implementación de políticas de acción afirmativa para este pueblo. Las propuestas del gobierno reconocen la plurinacionalidad y la interculturalidad. ¿Qué exigen los pueblos negros, afrodescendientes e indígenas? Te lo contamos en Voces y Propuestas. Sigue informándote a través de Wambra, medio digital comunitario. En esta época Continuamos entonces con este programa. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este tercer programa de Voces y Propuestas de Elecciones 2021. Vamos directo a agenda, a conversación. Estamos nuevamente con Irma Bautista Nazareno, coordinadora nacional de organizaciones de mujeres negras CONAMUNE. En el reporte de nuestra compañera Camila Albuja, veíamos y recordábamos cuán importante es estar viviendo el decenio afro. Muy buenos días, Irma, gracias por asistir a esta entrevista, a esta conversación. La primera pregunta sería, ¿cómo llegan las mujeres negras y afrodescendientes a estas elecciones en términos de derechos, luego de una pandemia muy dura para las comunidades en Ecuador? Se ha visibilizado principalmente lo que ha sucedido en las principales ciudades del país. Sin embargo, un contexto bastante fuerte en tanto a la COVID, pero también temas laborales, temas económicos que han vivido las comunidades negras y afrodescendientes. Buenos días, Irma. ¿Me ayuda habilitando su micrófono, por favor? Estaba deshabilitado. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias la oportunidad de que nos escuchen, que escuchen nuestras voces. Ante su pregunta, le debo decir así, sin temor a equivocarme, que las mujeres negras estamos llegando a estas elecciones llevando la peor parte en relación a todo lo ocurrido durante la pandemia y antes, desde antes.
Creo que si nosotras fuéramos tratadas con equidad, en igualdad, digamos, no tendríamos que estar hablando en este caso de derechos, no tendríamos que estar organizándonos para que se pueda abrir el camino hacia la inclusión a la que tenemos pleno derecho, y ese derecho no lo estamos pidiendo de rodillas, lo estamos exigiendo. Y tenemos muchas propuestas, nosotros hemos elaborado, nosotras como mujeres negras, como mujeres afroecuatorianas, hemos elaborado una agenda política, y esa agenda pues la hemos repartido aquí y allá en todas las instancias del Estado, pero todo es oídos sordos, ¿no? Nosotros cuando elaboramos nuestra agenda, como CONAMUN en este caso, como Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, lo hicimos con toda la ilusión muy grande de que, bueno, teníamos un documento muy claro, con propuestas muy concretas, y pues hemos estado ya le digo, en las diferentes instancias del Estado, y hay momentos en que como que se abre un poquito para realmente que haya inclusión, como sucedió en el Ministerio de Salud, en la Dirección Nacional de Salud Intercultural, pero avanzamos unos cuantos pasos y luego nos cierran las puertas totalmente, a punto de que el retroceso es terrible y catastrófico para nosotras y para nuestras propuestas, y para esa ilusión de ser realmente consideradas personas iguales en el país, porque somos parte de este Ecuador pluricultural, multiétnico, intercultural. Entonces, eso es lo que le puedo decir ante su pregunta. Estimada Irma, ¿hay expectativa de las comunidades, de las mujeres negras ante estas elecciones? ¿Cómo se dega ya en los próximos días, que serán las elecciones generales, la expectativa que tienen ante los cambios que se den en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo? ¿Creen que las condiciones cambiarán con este cambio de autoridades? ¿O hay por ahí algunas dudas que tengan las comunidades? Como seres humanos normales siempre se tiene expectativas, y siempre la expectativa es cuando hay un cambio de año y cuando hay, digamos, en este caso, cambio de gobiernos. Siempre se está pensando en positivo, en que realmente vamos a ser escuchados, vamos a ser incluidas e incluidos como pueblo afroecuatoriano. Entonces, ante esto le digo que nosotros hemos realizado ya no solo como mujeres negras, sino como pueblo afroecuatoriano, 3 congresos, y este tercer congreso que hicimos de los afroecuatorianos, tercer congreso unitario del pueblo afroecuatoriano, tenemos propuestas concretas. Tenemos, digamos, en este caso, incidencia, queremos incidir políticamente para que seamos escuchados y sean incluidos en las agendas. En este caso estamos hablando, ya hemos tenido el primer diálogo con candidatos y estamos continuando en este camino. Tenemos a nuestro vocero, que es el doctor David Quiñones. Entonces nosotros técnicamente tenemos propuestas que estamos seguras de que van a ser escuchadas. Es decir, esa es nuestra expectativa. Vamos a ser incluidos, porque nosotros somos un pueblo en el que siempre propende hacia la inclusión. Nosotros no es que queremos que solamente se tomen en cuenta a los afroecuatorianos, nosotros hablamos, claro, por supuesto que cada pueblo tiene su voz y tiene sus propuestas específicas. Asimismo, nosotros también las tenemos, y en ese sentido estamos trabajando. Muchas gracias, estimada Irma. Seguiremos conversando ya más puntualmente sobre las propuestas y cuáles son los puntos urgentes. Tenemos poco tiempo en este programa y analizaremos cuáles son los puntos urgentes para el pueblo afrodescendiente, para las mujeres negras, y los retos, lo que se le plantea a la siguiente Asamblea Nacional, las reformas, los cambios legislativos, la ratificación de algunos derechos. Siempre lo decimos
decimos en este programa, no se hablarán ni se pondrán en duda derechos, no estaremos hablando de aquellas personas que quieren retroceder en derechos, siempre la garantía y el avance de los derechos. Ahora estamos en pantalla también con Jorge Acosta, a quien le doy la cordial bienvenida. Ya habíamos conversado en tiempo de pandemia en el año 2020 con Jorge aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia el sector campesino fue uno de los sectores prioritarios que sostuvieron la vida y la economía de este país. Por eso es lo que hace varios meses hablamos con Jorge Acosta. Llegamos ya a este tiempo de elecciones en donde muchos candidatos, candidatas, partidos políticos y movimientos hablan de el tema económico y hablan también del contexto de la laboral. Con Jorge sería cómo llega el sector campesino, cómo llega el sector bananero que, como lo decía, sostuvo la economía y la vida, porque también con el tema de la alimentación sostuvo a nuestro país en tiempos difíciles. Buenos días, Jorge. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es muy importante el programa, toda vez de que estamos próximos a unas elecciones y es necesario que desde las organizaciones sociales también expresen la situación. En realidad, el sector campesino, los trabajadores rurales, los asalariados y los autónomos rurales sostuvieron la economía de este país, no pararon de trabajar, se trabajó en el mismo ritmo, es decir, en el caso de los trabajadores bananeros, 12, 14 horas al día, 5 o 6 días a la semana. O sea, la severa explotación se mantuvo en plena pandemia. No, hubo algunos problemas, como por ejemplo de que no se les reconocía, el gobierno decretó la emergencia, pero no se exigió que las empresas den la protección de vida a los trabajadores. Ellos tenían que solventar su seguridad a pesar de tener salarios miserables, ¿no? Entonces, se viene un problema muy serio que en estas elecciones para el campesinado y para el sector agrícola, partiendo del hecho de que los candidatos lo único que proponen es créditos, producción y productividad. Es decir, no relacionan al ser humano y sus derechos en esta productividad. Todos proponen eso a excepción de un candidato que es con quien hemos conversado y ha aceptado algunas de nuestras propuestas, que es Yacu Pérez, pero el resto de candidatos, escucharlos es darse cuenta de que para ellos el principio y el fin está en el empresariado, sea pequeño o sea grande. Es decir, no hay esa relación, no hay esa productividad ética que debe existir, ¿no? Que consiste en que la productividad aumenta y obviamente debe de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Hay que identificar claramente que en el país de 17 millones de habitantes, 12 millones están en condiciones de trabajar. De esos, existían 7 millones de trabajadores. En plena pandemia y con la ley humanitaria, 1 millón de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Entonces, lastimosamente no encontramos de los candidatos políticas, ¿no?, que vayan a fortalecer esa relación democrática que debe haber entre el trabajador y la empresa. Y una de esas formas es la libertad sindical que debe propenderse en un país que tiene apenas el 3% de sindicalización. En un país donde se cometen barbaridades como lo que les está pasando a los trabajadores del comité de empresa de Explosen, por ejemplo. Entonces, hay cosas que están dejándose de por fuera. Nosotros, digamos, y no es porque simplemente sea un apoyo, digamos, sin condición, un cheque en blanco, nosotros hemos hablado con un candidato y él se ha comprometido a que el Ministerio del Trabajo venga desde las organizaciones de trabajadores. Eso creo que es fundamental, pero que hay que profundizar un poco más en el tema. Entonces, hay una serie de problemas que se vienen dando en el sector campesino, por ejemplo. En la época del presidente Correa, con el llamado Plan Tierras, se les entregó a los campesinos tierras que, digamos, que no terminaron su proceso de legalización. ¿Qué es lo que están soportando este momento en la costa ecuatoriana, por lo menos? Muchas de esas organizaciones de campesinos que tienen en posesión la tierra ya algunos años están siendo despojados.
la tierra, porque hay todo un movimiento de estas camaroneras de agua dulce que quieren acaparar esa tierra para terminar con sembrillos de arroz que sostienen la soberanía alimentaria, para poner camaronera, o de inmobiliarias como en el Cantón Durán, que se está despojando a 4 asociaciones de campesinos de una propiedad, ¿verdad?, para construir bienes inmuebles. Entonces hay un problema serio en el campesinado, a pesar que, como usted dijo, fue la base fundamental para soportar la pandemia. Esa es la situación en la que estamos viviendo al momento. Jorge, y frente a eso, y como el punto central, se ha escuchado en la mayoría de propuestas de candidatos y candidatas a el Ejecutivo, a la Presidencia de la República, este tema de la reactivación económica, ¿no es cierto? En la pandemia fue bastante complejo por los temas de contagio. El tema puntual de la vacunación. ¿Ha escuchado usted del actual gobierno en estos planes que en este momento están siendo muy criticados, incluso por actos deshonestos que ya están siendo investigados? ¿Ha escuchado usted cómo va a ser incluido el sector productivo campesino en estos planes de vacunación? No hay ninguna propuesta al respecto, no hay nada en concreto para este sector que es muy importante para el país, el campesinado, el trabajador agrícola del campo, asalariado o autónomo, es fundamental para la economía de este país, pero no hay ninguna propuesta en concreto al respecto. Importante, y esta pregunta la seguiremos conversando porque en los debates que hemos visto, los diferentes debates presidenciales, ha sido muy poco topado cómo transversalmente o cómo integralmente será tratado el tema de la reactivación, que tiene que ver mucho con la salud de los trabajadores y trabajadoras en el campo en Ecuador. No se puede pensar en un agro, en una reactivación de este tipo sin garantizar los derechos, incluso mínimos, como es la salud de aquellas personas que siguen trabajando. Vamos a continuar con esta conversación. Ya nos encontramos también por acá con Blanca Chancosa, ella lideresa del movimiento indígena. Muchísimas gracias por asistir a esta entrevista, estimada Blanca. Estamos en esta conversación con Jorge Acosta de ASTAG y también con Irma Bautista de CONAMUNE. Estimada Blanca, después de varias protestas, años de protestas del movimiento indígena, marchas, movilizaciones e intentar acercarse hacia el Ejecutivo hace un par de años a establecer mesas de diálogo que no dieron el fruto que esperaba el movimiento indígena y las comunidades, ¿cómo llega a estas elecciones el sector indígena, los pueblos y nacionalidades indígenas frente a estas exigencias? Buenos días, estimada Blanca. Buenos días con todos y con todas. Gracias para poder dar este espacio de opinión. Sí, hay mucha experiencia. Los diálogos llevados con los diferentes gobiernos de turno no ha sido por voluntad propia de los gobiernos, no ha sido una voluntad política que haya estado en los mandantes, sino que ha sido a fuerza de movilizaciones y luchas. Y muchas veces, como pasó en octubre, se ha derramado la sangre, pérdida de vida de muchos compañeros, tan solo para sentar a un diálogo y no tener respuestas reales, ¿no? Hay esa experiencia. Y por eso no podemos confiar ni creer en los otros, ahora que vienen las elecciones, en alguno de los candidatos que han sido de los mismos partidos que ya han gobernado muchos tiempo. Claro que están con otro número, claro que están con otro nombre de otro partido, aparentemente, pero son de los mismos que han gobernado en todas las épocas, de León Febres Cordero, con Nebot, con este mismo Correa, con Moreno, son de esos partidos. Entonces no podemos creer en ellos. Y creo que ahora fue un reto importante en estas elecciones para todos los ecuatorianos,
para los pueblos indígenas también fue un reto ecuatoriano, en el sentido de la participación electoral. Ujú. Creemos que esta vez, siendo un elemento que es nacido de las filas, sí, de la organización, de las filas de la lucha, con esa experiencia, esperamos no ser defraudados, ¿no? Y por eso también decimos, no es que se entrega un cheque en blanco. La exigencia es que debe aplicarse en la realidad, o sea, andar obedeciendo, ¿no? Ujú. Al pueblo. El pueblo es el mandante. El pueblo está planteando propuestas y creo que eso ha hecho que ahora, bueno, nos pongamos ahí al frente también con elementos propios del movimiento, no solamente por serse el movimiento indígena, sino que también son gente que ha estado en la lucha. Y creo que el pueblo tiene que también aprender ahora a quitarse la venda de antes, no dejarse convencer por una camiseta, por alguna otra cosa. Es vergonzoso de escucharles de cómo ofrecen todo como que solamente cuando van a hacer gobierno van a hacer cualquier cosa y en la práctica no han demostrado en absoluto. Ahora mismo el gobierno actual, por ejemplo, sabemos los asambleístas igual, la propuesta que están haciendo para vender el agua, poner al mercado nuevamente. Y nuevamente los territorios en esta pandemia fueron concesionados por a la minería. Eso hicieron. ¿Y qué han hecho los asambleístas de los diferentes partidos que hoy andan pidiendo votos? Han sido cómplices de todo este negociado que han hecho y no ha habido ninguna sanción real. Ujú. Y igualmente han hecho algunos decretos en la cual no han respondido al estado de emergencia en la actualidad, a la emergencia de salud, por ejemplo. ¿Qué van a hacer para la reactivación económica? Hablan a veces de la reactivación económica cuando también los fondos están llegando al Fondo Nacional, respondiendo a las condiciones impuestas de las multilaterales, de los tratados de libre comercio que perjudican al país. En estos momentos de emergencia no vemos alguna propuesta real, no solamente pensando en lo que están ofreciendo, sino que en lo que han venido haciendo desde cuando han sido gobierno. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ujú. Estimada Blanca, usted nombraba también, que es de la memoria reciente de nuestro país, las movilizaciones de octubre. Desde la mirada o desde el análisis que hemos realizado de los debates y de las propuestas, incluso de las entrevistas que han tenido los y las candidatas a la presidencia de Ecuador, han omitido el tomar esto en cuenta. Quizá es una estrategia de campaña no hablar de lo que pasó en octubre del 2019. ¿Qué pensaría usted sobre, o qué le diría usted a los amigos, amigas que nos están viendo sobre el tema de la memoria histórica, sobre las movilizaciones y que un gobierno debe tener en cuenta lo que sucedió con octubre del 2019? Así es, deberíamos tener presente, no debemos olvidar nunca, deberíamos de tener presente, porque ese fue el sistema de gobierno que nos hicieron, la criminalización, la persecución, y luego esa persecución que podría ahora que se van destapando la olla de grillos que ha habido, destapando la olla ahí, de que esa criminalización fue para encubrir la corrupción a la que estaban llevando esa política del gobierno de la última década, del presente con el mismo Moreno, con morenismo. Entonces se han ido saqueando el país. Para ellos, importante, para el pueblo no debe olvidar la pérdida de vida, la pérdida de cómo fue criminalizado, perseguido por la lucha por la vida. Cuando hemos luchado, cuando hemos exigido que eliminen el decreto 883 que llevaba a la agudización de la pobreza, al encarecimiento de todas las cosas, y que hoy, a través de nuevos decretos como esta ley de emergencia y
y humana. La ley no tiene nada de humanitario. Es un engaño que estaba haciendo el gobierno de Moreno, porque el mismo 883 le está convirtiendo en esta ley para hacer pasar ahí. La actuación del ministro de Finanzas, la actuación que han venido teniendo en este estado de emergencia es clarísimo, está unido a todo lo que pasó en octubre, o sea, que es lo que estaban la criminalización fue para encubrir todo este saqueo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Creo que esto no representa solo a los indígenas, sino que con todo el pueblo ecuatoriano que fue maltratado, que fue despreciado. Como el ministro de Defensa salió a decir que incluso había que matar a la gente. ¿Cómo fue condecorado la ministra Paula Romo ahí por el Fondo Monetario, condecorado allá en los Estados Unidos por los asesinatos que cometieron en octubre? Entonces, esta lucha no se ha terminado. Y por eso, por ejemplo, nosotros a través del Parlamento de los Pueblos se hizo una propuesta al país, una contrapropuesta incluso al decreto 883 que hizo el gobierno, y que esto no deberíamos dejar a un lado, porque esto es trabajado no por un equipo o de una sola organización. Este es un trabajo de todas las organizaciones que aprobaron en asamblea, ¿no? Más de 200 organizaciones que representaron, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de académicos, de todo lado, que trabajaron en esta propuesta y se fue actualizada ahora en julio, y eso se entregó al país. Creo que ahí hay una propuesta por la cual hay que enrumbar, digamos, esta propuesta política. Ese es el reto incluso a que respondan los candidatos. ¿Qué va a ser, por ejemplo, de la vida de los territorios cuando siguen poniendo el extractivismo? ¿Cuál fue la respuesta cuando estábamos en emergencia sanitaria? ¿Qué pusieron en los platos de toda la gente ecuatoriana cuando estaban con hambre? Cuando estaba, quédate en casa sin trabajo, quédate en casa sin comida, y tenían que salir día a día arriesgando. ¿Acaso las empresas mineras, el gobierno puso ahí un pedazo de roca de oro, de alguna cosa para que coman? No, fue el campo, el trabajo, que intercambiaron un poco los trueques. Eso alimentó a la gente. Fue la sabiduría de los mayores, de hombres y mujeres, que nos trajo unas agüitas, por lo menos, para que con eso puedan paliar esta gravedad de esta pandemia. Vamos a seguir hablando de esos temas sí, en un momento. Quisiera regresar con Irma. Recordarles, estamos en este tercer programa de Voces y Propuestas Elecciones 2021, en donde la clara apuesta de este medio digital es las organizaciones, las comunidades hablan, esperemos que los candidatos y candidatas escuchen. Con Irma desde la CONAMUNE, ¿cuál es el nivel de la institucionalidad en tanto a la garantía de derechos de las mujeres negras del pueblo afrodescendiente? ¿Existe actualmente una estructura, una institucionalidad fuerte que garantice las políticas, o cuáles serían las exigencias de un cambio de esa estructura en un modelo que garantice la promulgación de política pública para los pueblos negros y afrodescendientes? Estimada Irma. Su micrófono, disculpe. Estamos ahí. Al respecto, no hay una institución así del Estado en el que nos represente y nos escuche e incluya nuestras propuestas de políticas que tenemos. Digamos, hemos participado, sí, hemos tenido mucha participación en el Consejo Nacional de las Mujeres, o sea, el consejo que hay, pues, ¿no?, para la igualdad. Pero realmente solo somos oídos, pero no escuchados. Yo digo que somos oídos cuando nos ponen toda la atención mientras hablamos o mientras llevamos un documento y proponemos,
pero luego cuando usted ya ve el resultado de las políticas, no hay esa inclusión específica, no se ve, digamos, como en acciones, todo lo que se ha propuesto en acciones que beneficien a las mujeres. Tal es así que, por ejemplo, la violencia de género en este momento está demasiado elevado. La pandemia, hay dos pandemias, la del COVID y la de la violencia basada en género. Tenemos muchas mujeres que han sido asesinadas, tenemos muchos casos de mujeres que están, en este caso, hacinadas y como prisioneras realmente, porque la pandemia ha colaborado con aquella situación. Y aún más, esa dependencia fuertísima por la falta de empleo, por la pérdida del trabajo que tenía la mujer afroecuatoriana en diferentes espacios, las que eran preparadas como, digamos, profesionales, a nivel profesional, las que tenían, bueno, trabajaban en servicio doméstico, que no es ninguna vergüenza porque también es un trabajo y un trabajo digno. Digamos, según su preparación, igual lo perdieron. Es decir, estamos realmente viviendo una economía de guerra, una economía terrible de más hacinamiento y más sufrimiento realmente para las familias, porque si usted se va a las estadísticas, al censo, usted va a encontrar que las mujeres jefas de hogar, en el caso de las afroecuatorianas, es elevadísimo, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen a su cargo la crianza de sus hijos, tienen a su cargo, pues, un montón de responsabilidades que luego no pueden cumplir porque al perder su ingreso, su trabajo, ahí es una pérdida fuerte, ¿no? Y es un sufrimiento para los hijos, la familia. Tenemos muchos casos de niños que no han podido ingresar al estudio porque ahora se necesita internet y no todas las familias afroecuatorianas tienen acceso a internet. Entonces tenemos muchos problemas, no solamente a nivel de educación, tenemos problemas a nivel de la economía del hogar para la alimentación, por ejemplo. Tenemos, y ese problema de la violencia de género que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy elevado. Justo Irma, tema específico, la mirada que tendría las políticas públicas del siguiente gobierno para incorporar, que tiene que ver con el género. Es una mirada que no la hemos escuchado nuevamente en estas entrevistas y debates presidenciales sobre el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo, sobre la reactivación, cómo toda esta reactivación toma en cuenta a las mujeres y mucho más, a las mujeres de las comunidades afrodescendientes que han sido históricamente empobrecidas y que no ha llegado la política, no ha llegado los presupuestos. ¿Cómo mira usted este tema de cuál es la mirada integral, incluyendo esta mirada de género? Las mujeres han, al igual que el movimiento campesino, que lo conversábamos con Jorge de Astag, sostuvieron la vida en medio de la pandemia, duplicando y triplicando sus jornadas en la casa, siendo educadoras también. Esto lo conversábamos en el programa anterior con las compañeras de organizaciones de mujeres y feministas. Pero claro, el tema de la reactivación económica no solo son números, son sujetos de derechos, son mujeres que están en las comunidades. Entonces, me saltan esta primera pregunta y luego vamos con otra que es más específica sobre los derechos también sexuales y reproductivos de las mujeres, la salud, si es que está siendo integrada en los planes de gobierno o no. Pero primero con el tema laboral, garantizar los derechos de las mujeres que parecería que están ahí, pero que se necesita que estén escritos en los planes y que se necesita que se ejecuten. Mira, desde siempre en todos los planes de gobierno ha habido esa inclusión aparente, y digo aparente cuando se escribe y cuando se dice y luego no se hace. Digo aparente cuando, digamos, está dentro de un plan de gobierno esto de la erradicación de la violencia de género. Tenemos leyes, bueno, no hace falta el marco jurídico. Lo que hace falta es la decisión política de realizarlo, de ejecutarlo y el presupuesto. O sea, cuando hay una política que no tiene presupuesto, una política que se ha
pensado desde arriba, desde los grandes pensadores y que se escribe y que luego, digamos, no es abrazada y trabajada conjuntamente en las comunidades, con los actores y actoras que sufren y que quieren hacer el cambio porque una política es para el cambio, ¿no? Entonces no sucede nada, al final no hay evaluación de política, no hay seguimiento, no hay nada. Sí tenemos marco jurídico, cualquier cantidad, pero realmente la ejecución de eso y la vivencia de esos derechos es lo que no tenemos. En tanto, recordarle a la gente en la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, el gobierno decidió bajar el presupuesto, eliminar el presupuesto en estos recortes que hizo, claro, entre la política también del pago a los tenedores de deuda, pagos anticipados, dejó en segundo plano la implementación de esta ley, ¿no? Y de las políticas en medio de una crisis como la pandemia, en donde se demostró con datos, con estadísticas del COE nacional, el EQ 911, en donde se incrementó los llamados de pedido de auxilio y todas estas estadísticas sobre la violencia a las mujeres basada en género, porque claro, nos encontrábamos en momentos de confinamiento. Otra pregunta, Irma, luego ya para pasar nuevamente con Jorge de Astag, ¿cuál sería también esta urgencia? Vemos ahí un contexto latinoamericano en tanto al derecho a decidir. Hace pocas semanas, a finales del 2020, en Argentina se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y también la garantía de un embarazo, una gestación digna que puedan tener las mujeres, desde las mujeres negras que han sido también afectadas por el tema, sobre todo de abortos inseguros. ¿Cuál sería la exigencia a la Asamblea Nacional frente a los derechos específicos de las mujeres, de las personas gestantes, frente al tema de embarazo? Yo creo que todas las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y nosotros tenemos derecho a decidir, ¿no? Tenemos derecho a decidir. Y cuando una mujer es violada, violentada realmente en sus derechos y también es una mujer violada y tiene ese embarazo, ella tendría derecho a decidir tener o no tener. O sea, en ese sentido, yo sé que en cuanto a lo religioso, somos mujeres muy religiosas, muy creyentes, respetamos muchísimo la vida, pero yo creo que hay momentos decisorios y hay causas, ¿no? Que te permiten tú continuar con tu vida bien o llevarla de acuerdo a las leyes que digamos, no tienen en este caso esa sensibilidad para con la mujer, de dejarle que tome su decisión y que es su derecho. Yo en ese sentido no puedo cuestionar, yo no puedo decir, digamos que señalar por el hecho de que se produce un aborto, no podría, porque en este caso hay que ver las circunstancias y el cómo y qué está viviendo esa mujer en ese instante, que ella pueda decidir, no que le den decidiendo en este caso. Entonces, ahí para mí es decisión de cada una. De acuerdo, muchas gracias, Irma. Avanzamos con esta entrevista, con este programa especial, las voces de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, campesinas que forman parte de la vida democrática de este país, en tanto a la garantía y exigencia de derechos. Habíamos hablado con Jorge sobre cuál es la situación y cuáles son ya las propuestas concretas en tanto a los derechos laborales, el tema también de cuál será la representación en las instancias que garantizan los derechos laborales. ¿Cuál sería, desde el movimiento campesino hacia la Asamblea Nacional, los temas urgentes que se deben tratar en la agenda legislativa y que no deberían de postergarlo algunos años más, Jorge? Bueno, yo quisiera, antes de contestar la pregunta, decir algo que hubiera querido decirlo antes, y es de que hay que notar de que los candidatos están hablando solamente del capital, de la inversión, de la producción, de la productividad, es decir, esto para generar empleo. Es decir, no ven que en la protección de los derechos humanos existe la posibilidad de generar empleo.
Es decir, eliminando la explotación laboral, hay miles de plazas de trabajo que están ahí disponibles. Y esto lo explico de la siguiente manera. Un trabajador en una empresa regularmente, en muchas, está trabajando 12, 14 horas al día. Empresas de textil están trabajando 16. Gente en los aeropuertos trabaja igual número de horas. Es decir, está claro, está muy claro que las empresas no están contratando el número de trabajadores adecuado y se produce la explotación. Entonces, el discurso de las empresas siempre es que el trabajador tiene que sacrificarse y que esa es una virtud, según la empresa. Y este sacrificio se materializa en las nuevas normas del trabajo, ¿no?, que las empresas imponen y los gobiernos liberales apoyan. ¿Ya? Es decir, y luego de eso se habla de que el trabajador tiene que sacrificarse porque es la forma de conseguir o lograr el desarrollo humano, lo que en verdad nunca llega. Entonces, las leyes tiene que cambiar un código del trabajo que tiene más de 80 años, pero las empresas en sus discursos y algunos candidatos están proponiendo un código del trabajo que retrocede en materia de derechos, lo que no es posible. Los derechos son progresivos, como usted lo mencionó hace un momento. Entonces, eso es fundamental recordar porque, como digo, el sector de los trabajadores, que somos 12 millones, 7 millones en el país, está siendo muy afectado. La compañera que me antecedió en la palabra, Irma, habló de los problemas que se generan y que se ha generado en el trabajo. Entonces, es fundamental que ese tipo de cosas sean tratados en las agendas de los candidatos, ¿no? La Asamblea Nacional debe de caminar hacia allá, pero para eso los candidatos ya deben de proponer un discurso más humano, no hablar únicamente de la producción y la productividad. Deben de proponer cosas. Nosotros, como organización de trabajadores agrícolas, hemos propuesto, por ejemplo, que debe de haber una institución de inspección del trabajo que sea autónoma del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo es parte de un gobierno político que políticamente tiene una tendencia. ¿Qué pasó en este gobierno, en el actual gobierno? Puso de ministro del Trabajo a un empresario bananero, a Raúl Ledesma. Obvio que ese señor nunca encontró ningún problema en el sector bananero, cuando antes la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas mismo dijeron que hay una esclavitud análoga o una condición análoga a la esclavitud en el sector bananero, pero él no encontró nada. Entonces, tiene que ser una institución autónoma, que además tiene que ser especializada, debe conocer de temas de medio ambiente, porque en el sector, en el país, hay millones de trabajadores vinculados a la agricultura, y la agricultura lastimosamente tiene una vinculación muy cercana con el uso de plaguicidas. Ahí, en esa institución de inspección del trabajo, debe de haber gente que maneje, que conozca el tema y la afectación a la salud y al ambiente por los plaguicidas. Debe haber gente que conozca y maneje sobre la violencia de género en las empresas y en las plantaciones. Es decir, esa es una propuesta que nosotros hemos hecho. Otra que hemos hecho es el tema de los salarios. Todos los años se da el caso de que los malvados trabajadores, entre comillas, presionan a las empresas, a las pobres empresas, para que paguen un salario más justo. Pero nadie sabe en realidad cuál es la rentabilidad de las empresas en diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, en el sector bananero, este año, en plena pandemia, se exportó el 12% más de banano que el año anterior. Pero aún así, se siguen despidiendo trabajadores, se ha bajado sueldos y no están pagando el precio, o no pagaron el precio oficial a los pequeños productores de banano. Pero además de eso, son beneficiarios de una serie de medidas. Ya en el 2015 fueron beneficiarios de la ley de remisión tributaria, si mal no recuerdo. En el 2019, el tema de la ley de fomento productivo. Y particularmente el sector bananero, por obtener una certificación, me refiero a las empresas, tanto exportadoras como grandes empresas, se les descuenta el 50% de los tributos. Pregunto, ¿dónde va todo ese beneficio? ¿A quién beneficia? ¿Al pequeño grupo de empresarios o a los miles de trabajadores del sector? Entonces, eso hay que evaluar, eso hay que tener. Por eso es que los candidatos deberían proponer el fomento a la sindicalización de los trabajadores,
Porque esa es la única forma de que existe una relación democrática al interior del Estado, ¿no? En donde el trabajador como el empleador tengan la posibilidad de abrir un diálogo realmente social o realmente un diálogo social y que puedan negociarse mejores condiciones de los trabajadores. A los trabajadores no les interesa que desaparezcan las empresas. Lo que se exige es que exista una relación equitativa, justa. Entonces, esas son cosas que se deben de proponer tanto a los candidatos a la presidencia de la República como en la Asamblea. Esas propuestas y entre otras que hemos hecho a candidatos, solo un candidato la acogió. Incluso firmó un acuerdo con las organizaciones de trabajadores que estuvimos presentes en ese evento. Solo Yacu Pérez firmó un compromiso donde él se compromete a nombrar el ministro del Trabajo de la recomendación que enviemos las organizaciones de trabajadores, porque es fundamental, ya es hora de que se fomente la unidad, la organización de los trabajadores, que como dije al inicio somos mayoría en este país. Muchas gracias. Y avanzando con este diálogo con Blanca, desde el movimiento indígena hay una agenda de ya décadas de apostar justo a el tema agrícola, regresar a ver al campo, pero no solo de la explotación por la explotación, que exista justo lo que nos estaba comentando Jorge, una redistribución de la riqueza, de lo que se ha hablado, del tema de quiénes son, quiénes tienen las tierras. El movimiento indígena históricamente ha luchado por el tema del no monopolio de la tierra y de que exista una economía justa. Trabajó por esa economía popular y solidaria. Y frente a propuestas que se han implementado con mayor agresividad en la última década, el extractivismo. En este tema, desde el movimiento indígena, ¿han visto que el modelo pueda cambiar? Porque ya existieron propuestas de cambio, la llamada cambio de matriz productiva, la implementación o salir del extractivismo usando el extractivismo. ¿Creen que va a continuar así el modelo económico productivo del país? Bueno, sabemos que los gobiernos de turno que han estado hasta ahora, tanto asambleístas, los ministros del presidente de la República que hasta ahora han pasado, no han acogido, no han tenido voluntad de cambiar el sistema del país, las políticas del país, no muestran voluntad política. Y por eso nuestras luchas, incluso ahora que hay un candidato de la organización, de hecho no vamos a ser solo el candidato que gane, creo que todos tenemos que estar atentos, porque digamos que ganamos, pero hay otras fuerzas como las Fuerzas Armadas, la cuestión de la economía, la cuestión internacional, en la cual van a impedir, ¿no es cierto?, de que se pueda encaminar estas propuestas. Entonces nos toca estar atentos, organizados, firmes en la lucha para hacer encaminar, porque no es una persona la que va a cambiar. Creo que es nuestra firmeza, nuestra lucha de estar vigilantes. Por eso digo, reitero, de que con los candidatos actuales no es la entrega del cheque en blanco. Tiene que tomarse en cuenta que esto ahora es el momento incluso de castigarles a los que nos han criminalizado. Ahora es el momento de demostrarles de que realmente el pueblo, la organización no se va a dejar engañar como han hecho otras veces. Con el discurso es difícil. En los hechos necesitamos que demuestren cuál candidato ha estado juntos en la lucha, cuáles de ellos han estado por lo menos en una propuesta de la redistribución del agua, la redistribución de las tierras, respetando. Ninguno. Ahora aparecen como que van a hacer algo. No. Los que han estado en la lucha, asimismo van a estar juntos los que han estado en la lucha, en cualquier puesto que esté. Entonces, sí, creo yo que es importante, que es todo un proceso y las tierras tienen que estar en manos realmente de quienes hemos demostraron en el campo el trabajo, debería respetarse.
Nosotros hablamos de tierra y territorio porque tiene que tomarse en cuenta también de los seres que se encuentran en en los territorios de esos espacios, ¿no? Para poder garantizar la vida, la lucha por la vida, decimos. En el caso de los pueblos indígenas tenemos una agenda que hemos planteado a los diferentes gobiernos, una propuesta para la educación, para la salud, para la cuestión agrícola, la reactivación, la producción agrícola deberíamos de variar con la experiencia. Ahora deberíamos garantizar la soberanía alimentaria, deberíamos garantizar las semillas nativas donde se pueda conservar y no solamente responder a las empresas. Esas son las exigencias, ¿no? Y creo que yo ahí que nuestra atención es justamente ver cómo hacer que no solamente los candidatos ya que puedan decir que van a cambiar. Tiene que haber políticas de cambios reales, que no nos dejen sorprender ni con nuevos tratados a pretexto de una, digamos, de tener una alianza con otros países. Sí, hay que tener tratados, pero un trato en iguales, donde el Ecuador no pierda la soberanía, donde el Ecuador no se convierte en patio trasero del capitalismo de estas grandes agroindustrias, porque esos son los que han hecho perder a los trabajadores pequeños, ellos son los que han hecho perder nuestro propio mercado, incluso amenazan a la producción propia. Entonces creo que el tratado de esos niveles tiene que tomarse en cuenta que sean iguales, reitero, defender la soberanía del país y mantenernos firmes incluso frente a las imposiciones del Fondo Monetario de que el gobierno de turno, si ahora está en candidato, debería unir con las voces de quienes están para asambleístas, para que las leyes salgan a favor del país, más no a la imposición de las multinacionales. Creo que esas son nuestras propuestas que estamos dando seguimiento, cualquiera sea. O sea, vamos a estar vigilantes. Y no se trata de que nosotros no seamos democráticos. La democracia se defiende también cuando se es partícipe, cuando se está escuchando, cuando recogen, pero no es solamente dar el voto. Y ahí creo que es importante. También tenemos que ser partícipe en las decisiones para cambiar el rumbo del país, para la construcción de este nuevo Ecuador. Y justo frente a ese planteamiento, la pregunta sería a nuestros tres invitado en esta mañana, en este tercer programa, ¿cómo va a continuar la agenda de las organizaciones y movimientos sociales? Sea el candidato o candidatas que ganen en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, en un contexto complicado que nos mantenemos de la pandemia, en donde las movilizaciones sociales, por ejemplo, en la apropiación del espacio público, las marchas, los plantones, se han visto limitados por un tema de salud, por un tema de seguridad, las reuniones, las asambleas. Este país y las organizaciones sociales está caracterizado por tomar decisiones asamblearias, por tomar decisiones colectivas. La pregunta sería esa: ¿cómo ven desde sus movimientos que luego de la posesión en mayo del 2021 del nuevo presidente o presidenta de la República van a continuar las organizaciones sociales? No sé quién quisiera como comentarlo. Quizá comencemos con Irma. Bueno, en nuestro caso tenemos ya establecido un sistema de diálogos, ¿no? Estamos reuniéndonos con cada uno de los candidatos presidenciables, igual estamos reuniéndonos con asambleístas, porque nosotros vamos a necesitar muchísimo de esas instancias para hacer ciertas reformas, que se realicen ciertas reformas, por ejemplo, en la LOCED, en el Código de Trabajo, porque tenemos nosotros una propuesta de la ley orgánica de acciones afirmativas, ¿no? Nosotros estamos proponiendo igual en salud que se fortalezca la interculturalidad y en este caso que se haga una subsecretaría de interculturalidad en salud y derechos,
¿sí? Que no sea solo la Dirección de Salud Intercultural, que en este momento está desmantelada, prácticamente no tiene presupuesto. No, bueno, es terrible esa situación, y tiene que fortalecerse la interculturalidad para los pueblos y nacionalidades. Entonces, también tenemos nosotros una propuesta en cuanto a la etnoeducación, ¿no? Entonces, en este sentido, luego de las elecciones ya conoceremos quién es el presidente, quiénes ganaron en la asamblea. Se ha propuesto continuar el diálogo, y no solo eso, sino tenemos una propuesta de una movilización. No está todavía, digamos, tenemos que respetar este asunto de la salud por la pandemia. En todo caso, tenemos que ver la forma, cómo y cuándo se lo pueda realizar, cuando ya se lo pueda hacer. Pero sí, no vamos a bajar los brazos, vamos a estar siempre atentos, pendientes, y vamos a ser parte. Es decir, no queremos ahora solamente que pedir que se nos escuche. Nosotros queremos ser parte de la solución. Sabemos, conocemos nuestro problema. Tenemos un trabajo que hacer casa adentro, con nosotros, con las organizaciones al interior de las comunidades, y tenemos también que estar siempre atentos y con esas propuestas concretas, ¿no? Que sean realizables, para que así podamos vivir realmente la interculturalidad, ese derecho, todos los derechos que tenemos como pueblo. La misma pregunta para Jorge, desde el sector bananero, desde el campesinado, luego del 24 de mayo, luego de mayo de este 2021, ¿cómo continuarán las cosas en tanto a las exigencias? Porque sabemos que también están confrontando a grupos de poder económicos. No es fácil, existen incluso amedrentamientos que existe al movimiento bananero, a los sindicatos en general, hacia la exigencia de derechos laborales en el país. A veces parecería que se acude a las urnas no para decidir quién es el mandatario o mandataria, sino quién representa a estos otros poderes que han ejercido y que finalmente está representando a alguien más. Entonces, desde el sector del campesinado productivo, ¿cuál será la agenda y cómo seguirán caminando durante estos meses en este 2021? Bueno, nosotros tenemos previsto algunas acciones legales, tanto nacionales como internacionales. Eso no va a decaer, eso sigue su curso. A pesar de que existe un acuerdo, una conversación ya con un candidato, no quiere decir que nosotros nos vamos a detener para ver qué es lo que pasa. Recordemos lo que dijo la compañera Blanca Chancoso, que esto no es de una sola persona, es de un conjunto en general, y es posible de que las cosas, por más voluntad que haya, se puedan trastocar. Las empresas no van a querer ceder, eso es obvio. No van a querer dejar de recibir los millones de dólares producto de la explotación laboral. Lo que se dijo hace un momento es cierto, nosotros permanentemente estamos acosados. Yo tuve una amenaza de muerte, una detención, tengo 2 juicios o 2 denuncias en fiscalía. Hace poco intentaron asesinar a un dirigente de Astac, hay una denuncia en proceso. Entonces, nosotros no podemos bajar los brazos definitivamente, nuestras acciones van a continuar, ¿no? Y será el gobierno, el nuevo gobierno, el que decida, ¿no? Si es que estas acciones nuestras van a parar. Obvio que nosotros vamos a seguir exigiendo los derechos. Los derechos para nosotros no son un punto de negociación, los derechos se cumplen en su totalidad. Lo que se puede negociar son mejoras a esos derechos, pero no negociar los que ya están establecidos. Eso no vamos a hacer, y definitivamente no vamos a parar. Nuestras acciones que ya están establecidas tienen incluso una especie de cronograma a hacer, considerando la situación de la pandemia, ¿no? Pero no vamos a parar definitivamente. Uh-huh. Existen algunos derechos que no se negocian, pero ya hay en propuestas de campaña algunos candidatos o movimientos y partidos que hablan de generar más espacios, más puestos o garantizar aparentemente el empleo en base a la flexibilización laboral. ¿Qué le merece, Jorge, este tipo de propuestas de retroceder en tanto a la garantía de derechos laborales, la seguridad social, el seguro campesino, todo lo que tiene que ver con avance de derechos,
con esta justificación de se necesita la reactivación, abrir puestos de trabajo, garantizar, aunque sea lo mínimo, darle a una mujer $120 para que pueda ganar, porque no está ganando nada. ¿Este tipo de justificaciones son válidas? Para nada, por eso yo mencionaba de que los candidatos en su mayoría tienen un discurso donde privilegian el capital sobre la protección de los derechos. Vea, como dije antes, el evitar la explotación laboral va a generar miles de plazas de trabajo, pero eso es lo que no quieren. Vea, este año, por ejemplo, no se subió un centavo el salario base. Pero ¿quién en el gobierno o qué gobierno ha investigado cuál es la estructura económica de las empresas? ¿Cuál es la rentabilidad que tienen? En el sector bananero lo que conocemos es de que venden la fruta en Europa, por ejemplo, y los dineros no regresan al país, se quedan en los paraísos fiscales. Pero siguen quejándose, y los gobiernos siguen dándoles mayores prebendas, ¿verdad? ¿Y dónde cae eso? ¿Dónde llega? Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que no vamos a decaer. ¿Cómo es posible de que se proponga $120? Claro, que fue en época de pandemia, pero es que eso demuestra cuál es la intención del candidato si llega a ser presidente, ¿no? Es decir, ese es el pedido de las empresas, un poco más si las empresas piden que hagamos una colecta a los trabajadores para mantenerlos. Entonces, eso son cosas que se deben de revisar y que deben de cambiar. No se puede sostener o no desarrollo del país solamente pensando en la productividad y la producción sin considerar las condiciones laborales y las mejoras que deberían de tener los trabajadores. Avanzamos en esta conversación. En unos minutos vamos a leer los comentarios que tenemos en redes sociales en este tercer programa de Voces y Propuestas Elecciones 2021. Acá en Ecuador, a quienes nos están viendo de otros países, de diferentes países de la región latinoamericana, nos encontramos a puertas de las elecciones generales en donde se decidirá el Ejecutivo, la Presidencia y Vicepresidencia de la República y también la Asamblea Nacional, conformada por asambleístas nacionales y provinciales. Esta representación, esta democracia más representativa a partir del ejercicio que se tiene del voto y que algunas aseguran que una gran cantidad de personas no irán a las urnas a votar. Sin embargo, en este programa les invitamos a que todos y todas asistan a las urnas con cualquiera que sea su decisión, que voten, ejerzan ese derecho al voto. En Ecuador es optativo, habría que ir con las seguridades, bioseguridades, cuidarse mucho, estamos en este contexto de pandemia, pero asistir y participar de esta y de otras formas de la vida del país. En tanto, con la compañera Blanca Chancosa, conversar de ¿cuál finalmente piensan que sea la agenda que incida en el siguiente gobierno? Porque hay un antecedente de que existen algunos gobiernos que han tomado en determinado momento la agenda de las organizaciones sociales. Incluso existe en el anterior gobierno, en la última década, desde el Estado se implementó una política de generación de organizaciones sociales desde el mismo Estado ecuatoriano y no permitir que la vida de la comunidad sea la que participe y la que genere el movimiento social. ¿Cómo ven ustedes hay una entrega de las agendas sociales al movimiento, al próximo gobierno? Usted nos hablaba de que no es un cheque en blanco. Sin embargo, muchas de las propuestas, incluso desde el Parlamento que se generó luego de las jornadas de octubre, que ha seguido trabajando, ha tomado algunos candidatos de centro izquierda, han tomado algunas de esas propuestas. ¿Creen que van a ser implementadas? ¿Podría apropiarse el siguiente gobierno de estas propuestas? ¿Y qué evitar para que esto no suceda? Bueno, mire, ya tenemos también experiencia de eso. Acuérdese en la década pasada que cogieron el discurso, nuestras consignas, del acumulado de nuestra lucha para en el discurso hacer creer que era de izquierda.
y que quieren hasta ahora sostener como que ha sido de izquierda. Me refiero en el caso de Correa, y nunca fue de izquierda, ni lo es de izquierda. Eso tenemos que tener muy clarito, no es de izquierda. Hasta pueden hablar en quichua, pero no están representando las voces ni las voluntades de la propuesta. Creemos que hay que tomar en cuenta que sí, es un proceso conjunto, que hay que seguirlo llevando. Hay una propuesta dada que tampoco, no porque recibe, ya creemos que eso está, digamos, encaminándose. Tiene que verse realmente, como esta vez, por ejemplo, nos pidió un diálogo Lenin Moreno. Fuimos al diálogo y dijo que ya firma la entrega del local de la casa de la CONAE por 100 años. Cuando eso, o sea, con otra firma le pueden quitar, son mentiras. Dijo que nos va a entregar la oficina, digamos, para la oficina perdón, de UNASUR para la universidad. Firmó con nosotros, pero no ha entregado hasta ahora, y ni siquiera el presupuesto de educación bilingüe no ha encaminado como es debido dentro de lo que se ha. Igual yo veo que con los trabajadores ahora, cuando ofrecen bonos, cuando están despidiendo a los trabajadores, muchas familias se quedan sin trabajo, sin nada. Entonces no está siendo compensada. Por eso nuestra agenda, sí queremos escuchar a ver, los candidatos, qué es lo que están planteando. Pero también no es que ya ellos van a dar haciendo, reitero, también vamos a estar activos, pendientes. Aún ahora sabemos, no toda la vida, no hay mal que dure 100 años, y creo que esta pandemia ya estamos acostumbrándonos a vivir con nuestras agüitas, con los saberes. Poco a poco le perdimos el miedo. Volveremos a estar en las calles las veces que sean necesarias. Y igual estaremos atentos también para exigir el redireccionamiento político. Y como siempre digo, no se trata de que vamos a entregarle que este presidente va a hacer para decir que ya va a hacer. No. Creo que tiene que haber garantía a que no se viole la Carta Constitucional, a que también las propuestas sean realmente, que esas políticas sean transversalizadas, por ejemplo, en el marco de la plurinacionalidad. El Estado plurinacionalidad no se trata solo para los indígenas, tiene que ser transversalizado, al igual que las políticas de género y generacional. Tiene que ser transversalizado en estas propuestas. La propuesta última de julio que presentamos, llamado En Minga por la Vida, que no es del candidato de Pachacuti, sino de los pueblos, En Minga por la Vida, porque estamos defendiendo la vida cuando exigimos, por ejemplo, el reintegro de los trabajadores, cuando exigimos el derecho de los jóvenes a la universidad, cuando estamos exigiendo la cuestión de la producción agrícola, y cuando exigimos que no se someta a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, y que tampoco se someta a las condiciones de los tratados de libre comercio de manera desigual. Eso es defender la vida. Cuando estamos diciendo que el agua no debe ser así como un recurso de comercialización, sino que debe ser para la humanidad, declarado patrimonio de la humanidad, igual que las semillas. Eso es defender la vida, y en esa línea es la que vamos a continuar. Si ahora en las elecciones va a ser nuestro reto, pero no se acaba ahí. Por más que ganara nuestro candidato Yacu Pérez de la lista 18, por más que ganara, no es que se queda con que él gane. Ahí es cuando más todavía tenemos que activar nuestra movilización, la resistencia de los pueblos para encaminar estas propuestas y lo que exigimos al candidato nuestro, porque los otros ya les conocemos. A los otros, así Lazo ahora diga que va a bajar los intereses, si cuando todo el tiempo ha sido banquero, ha demostrado que no baja los intereses. ¿Cómo voy a creer con un discurso de él que va a hacer cuando sea presidente? No, no lo creo. Entonces,
Más bien ahora es cuando tenemos que estar más atentos en este trayecto para que pueda encaminar a hacer realidad el summa causa. Creo que esas dos palabras encierra el sueño, la utopía de quienes luchamos por un país diferente, que es el summa causa. Entonces, eso va a ser la exigencia en el caso de nuestro candidato, que lleguemos al summa causa y que se encamine las políticas de Estado. Y reitero, la transversalización de las políticas a nivel plurinacional e intercultural, y tiene que ser de género y generacional, transversalizado, encaminado hacia el summa causa, y esa es la lucha de nosotros. Y por eso es que si nosotros nos identificamos con algún candidato, es justamente eso. Por eso con Yacu Pérez, para nosotros, sí, no decimos que él gane y que ya él solito va a ser, no. Vamos a estar todos y tenemos que estar todos quienes creen en él. Con los otros, como Lazo o Arau, no van a cumplir, ni los candidatos a asambleístas de esos partidos no lo van a hacer, ya lo demostraron ahora cuando pudieron. ¿Qué pasó en octubre? ¿Qué ha pasado en todo el tiempo de la pandemia? Se escondieron, no hubo ninguna propuesta alternativa para que podamos salir. Entonces, y más bien, nosotros debemos continuar en esta lucha por la vida, defender el agua, defender la vida, defender la tierra, defender la vida, defender el trabajo y defender los espacios los derechos de la juventud, los derechos de nosotras las mujeres sobre todo, es defender la vida. No, nos queda clara la posición desde el movimiento indígena, estas miradas transversales también, ¿no? Y esto quizá ha sido punto de análisis en el movimiento latinoamericano. El movimiento indígena no solo establece una reivindicación étnica, nos han hablado también de los tratados de libre comercio, la precarización laboral, los derechos al acceso a una educación de calidad gratuita, el tema de la salud. Hay varios temas, pero que se están planteando en este momento en las agendas de los partidos y movimientos y en las propuestas de los candidatos y candidata a la presidencia de la República. Depende de ustedes, amigos y amigas, que están viendo esta serie de programas, en el momento en que lleguen a decidir su voto. Y esa va a ser la última pregunta, luego de leer algunos comentarios en redes sociales de cuáles nuestras entrevistadas y entrevistado consideran deben ser los criterios principales que debe tomar la ciudadanía en el momento en ir a depositar su voto a las urnas. Con eso nos vamos en unos minutos nada más. Vamos a leer un par de comentarios en esta recta final del programa. Dice por acá Soraya Yupangui: nuestra democracia lamentablemente se ha convertido en negocio. Fácil roban, se van, regresan y siguen robando. Por acá Saudad Cinto dice: el tema de los contratistas en el sector bananero es grave problema porque se eliminan los seguros sociales, derechos laborales, realidades sociales avaladas por todos los gobiernos. Envían saludos a nuestras entrevistadas, entrevistado. Y por acá dice Rosa Virginia: es importante unirnos y participar para cambiar el futuro. La cantidad de asambleístas debería ser solo uno por provincia, y la asamblea en Ecuador y Europa, Asia deberían ser eliminadas. Por esto solo viven a costa de los ecuatorianos y no hacen nada. Quizá hay, y en los comentarios de los programas anteriores, un nivel de inconformidad con la clase política. Ya lo nombré en el segundo programa. Este programa es crítico ante una clase política que durante décadas ha dicho que iba a garantizar los derechos, pero lo seguimos debatiendo y desde las organizaciones siguen exigiendo que estos derechos no retrocedan y que avancen. La última pregunta en tanto a ¿cuál sería los temas indispensables? Lo que debería de tomar en cuenta esa mujer afroecuatoriana, mujer negra, esa mujer mestiza, indígena, ese trabajador, ese joven estudiante, que debería de tomar en cuenta en el momento de votar. No hablar un tanto de partidos, movimientos, sino de pensamientos, de la acción política. Primero, comenzamos con Irma. ¿Qué debería de pensar
esa persona que va a ir a votar este próximo 7 de febrero? Y en primer lugar, pensar en el bien para todos, el bien común, la integración, la interculturalidad en vivencia. Eso significa que haya igualdad, haya equidad, y entonces pensar en salud para todos, pensar en educación para todos, pensar en trabajo, en empleo, pensar en que haya esa inclusión igualitaria, en que sea un Ecuador donde todos vivamos en la armonía que nos corresponde, sí, en ese derecho, pensar en derechos. Entonces, esos candidatos que van a respetar todo eso, esos candidatos que están dispuestos a la inclusión en equidad e igualdad para pueblos y nacionalidades, esos candidatos que realmente están pensando en un Ecuador profundo, en surgir, en levantarnos todos juntos, esos candidatos deberían tener nuestros votos. Gracias. Muchas gracias, Jorge, desde Astag, los sindicatos bananeros, agrícolas, campesinos, ¿qué deberían de pensar en el momento en depositar su voto en la urna? Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos debemos de pensar e identificar claramente qué candidato garantiza el respeto a los derechos y las libertades, libertad de asociación, libertad sindical. Eso es fundamental porque crea una sociedad democrática al interno y que permite el diálogo, el real diálogo social. También hay que identificar a quién propone sobreponer al ser humano sobre el capital. Es decir, que todo lo que se proponga sobre el capital tiene que recaer en beneficio del ser humano, del trabajador, del campesino, del agricultor. Quien propone de forma seria, por ejemplo, se me ocurre un tema que se me está quedando por fuera y me dan un segundito, es el tema de los acuerdos comerciales y el Tratado de Libre Comercio. La Unión Europea está haciendo una evaluación del acuerdo comercial. El candidato que quiera realmente el bienestar del país debe de proponer también una evaluación desde el Ecuador sobre los efectos del acuerdo comercial que tenemos con Europa. Y nos vamos a dar cuenta que es desastroso. No existe beneficio en realidad más que para unos cuantos grupos empresariales. Yo creo que esos son criterios fundamentales y otros más que por el tiempo no se los puede mencionar, pero yo creo que es importante lo que he mencionado desde mi punto de vista. Muchas gracias. Estimada Blanca, desde el movimiento indígena articulado con diversos sectores, maestros, profesores, estudiantes, sindicatos, trabajadores y trabajadoras, han demostrado que hay una capacidad de entendimiento de un Estado plurinacional. Quizá una de las utopías de la construcción en Ecuador es justo un Estado intercultural y plurinacional, algo desde las luchas del movimiento indígena que es un legado para los ecuatorianos y ecuatorianas. Frente a eso, ¿qué deberían de pensar los ecuatorianos y ecuatorianas en el momento en sufragar este 7 de febrero? Primero en que queremos cambiar el país, queremos algo diferente y que su voto, el voto que estamos dando, nos vamos a condenar o a salvar durante estos 4 o 5 años. Entonces, creo que también es importante en quién puede realmente aplicar, ¿no es cierto?, para todos nosotros encaminar estas propuestas, con quién nos va a escuchar, ¿no es cierto? Ya que toda vez que nos han demostrado los líderes que hemos estado al frente de la organización en estas luchas, no es que solo servimos para tirar piedras o estar en las calles, solamente en la movilización. Hemos estado en la calle exigiendo derechos y ahora, ¿por qué no hay que confiar en quienes hemos estado juntos en la calle luchando? Es que también tenemos capacidad, también tenemos formación como para gobernar. No podemos encargar a alguien que nunca ha estado a nuestro lado, sino que hay que encargar con quienes hemos estado luchando. Entonces hay que aprender en eso a reconocer en nosotros mismos. Digo nosotros porque aquel que puede estar no es por fuera de nosotros. Entonces, si ha estado juntos en la lucha, si fue nuestro líder, acompañamos, entonces ahí conocemos que sí sabemos gobernar. Por eso decimos, el pueblo tiene capacidad.
el pueblo sí puede direccionar, sí puede gobernar. No es solamente para estar gritando en las calles. En los dos espacios, unas veces por estrategia nos toca estar en las calles, pero también cuando hay oportunidad podemos gobernar. Y eso ya se ha demostrado con los gobiernos locales, seccionales. Entonces yo creo que es aprender a tener confianza en nosotros mismos, a saber decidir nosotros mismos y estar atentos. Muchas gracias. En este tercer programa hemos conversado sobre los derechos desde los territorios, desde las comunidades, aquellas realidades que quizá no se debaten en la palestra pública, en los medios de comunicación, que sin embargo los partidos políticos y movimientos deben tomar en cuenta. Agradecemos la entrevista a Irma Bautista Nazareno, coordinadora nacional de organizaciones de mujeres negras CONAMUNE, Blanca Chancosa, lideresa histórica del movimiento indígena, y Jorge Acosta, coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Campesinos y Bananeros, ASTAC. Será hasta una próxima oportunidad con ustedes, queridos amigos, amigas. Nos vamos en este momento a ver un video de esta información y de la contribución que hacemos desde Wambra Medio Digital Comunitario. En las próximas elecciones debemos tomar en cuenta que el voto es diferente, ¿sí? Desde hace varias elecciones atrás estábamos acostumbrados a votar por diferentes candidatos, por una misma lista, un mismo partido o movimiento político. Pues luego de los cambios que se han dado en el Código de la Democracia, los cambios que se han dado en diferentes reglamentos para las elecciones y la representación política en el país, tú anularías tu voto si es que eliges por diferentes personas de diferentes partidos políticos. Vamos a ver de qué se trata esto, de la mano de la producción de Camila Albuja. Regresamos en unos minutos en esto, Voces y Propuestas, Elecciones Ecuador 2021. Para estas elecciones el 7 de febrero existen algunos cambios que debes conocer. El paquete de reformas electorales para este 2021 incluye tener listas abiertas o bloqueadas, es decir, que ya no se podrá votar entre candidatos de diferentes listas, sino por un solo movimiento o partido político, o como comúnmente se lo conoce, voto en plancha. Caso contrario, tu voto se anulará. Esto se debe a un cambio en el método de asignación de escaños. Así pasamos del método D'Hondt al método Webster, lo cual promete una mejor representatividad para las minorías. El método Webster suma todos los votos alcanzados por una lista y los divide para números impares, es decir, 1, 3, 5, 7, hasta completar el número de asambleístas. Después se ordena de mayor a menor y quienes hayan alcanzado los puntajes más altos será a quienes se les asignen los escaños. Este esquema se empleará para la elección de asambleístas nacionales en el exterior y provinciales, y seguirá vigente hasta las próximas elecciones en el 2023. Recuerda revisar las propuestas de cada movimiento o partido antes de realizar tu voto para escoger la mejor opción. ¿Estás de acuerdo en las reformas electorales para el 2021? ¿Crees que el método Webster en realidad generará una mejor representatividad a las minorías? Déjanos tu opinión en los comentarios de este video. Sigue informándote en Wambra, Medio Digital Comunitario, www.wambra.es, especial Voces y Propuestas. Para estas elecciones, Regresamos entonces luego de esa información que la compartiremos también en las redes sociales en esta época en donde necesitamos estar informados, informadas, comentar, criticar. La vida de la comunicación está muy cercana a la vida política, a la democracia en nuestro país. Es por eso que vamos a continuar con estos programas especiales de Voces y Propuestas Elecciones 2021. Este día jueves a partir de las 8 de la mañana tendremos una nueva cita. De igual forma, la siguiente semana a partir de las 8 de la mañana, el día martes, ya a pocos días de acudir a las urnas en estas elecciones generales. Le recomendamos, antes de despedir este programa, tenemos información que les puede contribuir, si es que nos damos un poco de tiempo, queremos compartirlo con nuestro amigo, amiga del colegio, de la universidad, nuestra comadre, nuestro vecino, vecina, pues le recomendamos la página www.wambra.es, www.wambra.es,
Dos secciones especiales. La primera, una investigación que realizamos en el año 2020 que se llama Wiki Antiderechos, en donde podemos ver una investigación conjunta con Ojo al Dato y también con el medio digital de Guatemala Nómada, en donde investigamos perfiles de aquellos actores políticos, actores sociales, que inciden directamente en la legislación. Y hay que decirlo, hay personas, hay grupos que inciden en la legislación en Ecuador frente al retroceso de derechos. Búsquenlo. Wiki Antiderechos, incluso existen algunos candidatos y candidatas que se encuentran en este momento hacia la presidencia y vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional que han actuado de esta forma, principalmente ante los derechos de las mujeres, exigiendo el retroceso de derechos. Wiki Antiderechos, recomendado en la página de Wambra Medio Digital Comunitario. Y la otra información recomendada, Alternativas. Historias para la transformación social. Durante 2020, en el último semestre del 2020, junto a medios digitales como la Barra Espaciadora y también Wambra Medio Digital Comunitario y el Observatorio del Cambio Rural, OCARU, nos dedicamos a observar cuál es el estado de las políticas sociales, económicas, los derechos de las mujeres, quién sostuvo la pandemia. Por ejemplo, tenemos un reportaje especial sobre las mujeres sostuvieron la pandemia, en tanto no solo a los cuidados, sino también el trabajo, el sector campesino, que ya lo hablamos en este programa. Entonces, recomendadísimo, Alternativas, historias para la transformación social. En el último capítulo, la última entrega de este especial, recogimos algunas de las propuestas que se han hablado en estos programas desde el movimiento de mujeres, movimiento feminista, trabajadores y trabajadoras, sindicatos, estudiantes también. ¿Qué dicen los jóvenes? Los y las jóvenes en tanto al acceso a la educación. En tiempos de pandemia se restringió mucho más por el tema del acceso al internet, las tecnologías, ¿no es cierto? Temas que deberían de ser considerados en el momento para la votación y también para continuar durante este 2021. No es más, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y todas por asistir a estos programas desde Wambra Medio Digital Comunitario, en donde las organizaciones, las comunidades, la ciudadanía habla, los candidatos y candidatas deben escuchar. Nos despedimos hasta este día jueves, 8 de la mañana. Esto es Wambra EC, Wambra Medio Digital Comunitario.